Juan capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 31. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Toda esta situación y toda esta etapa que le toca vivir a nuestro Señor Jesucristo en aquella época era porque Él traía un mensaje nuevo a un pueblo que se había alejado de Dios. La Biblia dice que entre el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y entre el libro de Mateo, que es el Nuevo Testamento, dice la Biblia que transcurrieron 400 años, en donde Dios había hecho silencio y en donde Dios no había levantado profetas. Va a levantar a Juan el Bautista en ese tiempo para traer un mensaje que es el que va a abrir camino, y va a venir nuestro Señor Jesucristo a sembrar una palabra que va a traer esperanza, que va a traer vida. Y el enemigo que Él va a enfrentar es un enemigo que no se ve con los ojos naturales. Es un enemigo que subyugó a la raza humana en el huerto del Edén. La Biblia dice que hubo una rebelión en el cielo, en donde uno de los ángeles con un rango elevado se va a rebelar contra Dios, creyendo de que Él es mejor que Dios y que puede conducir los cielos mejor que Dios, y va a demandar adoración de los ángeles. En un determinado momento este ángel va a ser confrontado y expulsado del cielo, y cuando Dios va a ordenar la tierra y pone al hombre y a la mujer como corona de su creación, este espíritu inmundo que ya había adquirido el nombre de Satanás, él es creado por Dios como Lucifer, que significa luz bella, pero él va a rebelarse contra Dios
y va a adquirir el nombre de Satanás, que significa adversario de Dios. Y como adversario de Dios, él cree que puede derrotarlo a Dios. Él odia a Dios y está en una lucha constante y encarnizada para destruir a Dios y todo lo que Dios ama. Todo lo que Dios tiene, él va a buscar destruirlo. Cuando Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, este espíritu inmundo va a tomar una serpiente y va a hacer que Adán y que Eva cometan un error. Ellos hacen una alianza con él. Es como si hoy dijésemos que un creyente hace pacto con Satanás. Ellos hicieron un pacto con Satanás. Y por ende el Espíritu Santo va a quedar fuera de la jurisdicción, por decirlo, de la forma de intervenir sobre la raza humana. Y este espíritu inmundo va a someter a toda la raza humana. Antes de que Jesucristo venga, toda la raza humana estaba subyugada bajo ese señorío. ¿Se entiende? El linaje de Dios, cuando Adán y Eva tienen a Caín y después tienen a Abel, va a haber un asesinato. En vez de que Caín, como hermano mayor, le enseñe a Abel los principios de Dios, Satanás, que ya había tomado la raza humana, en vez de que haya una enseñanza bíblica, por decirlo de alguna manera, lo que hubo fue un asesinato. Y después se va a levantar Set, que va a ser el tercer hijo, y de Set va a venir el linaje por donde va a después venir en el futuro nuestro Señor Jesucristo para ser el Salvador de las personas, de toda la humanidad. Pero antes de ir a la cruz, Él va a nacer y va a crecer y se va a desarrollar con un propósito: revelar al Padre, mostrarnos el camino y enfrentarse a los enemigos que nosotros no podíamos enfrentar, a demostrarnos de que Él es el Dios creador de todas las cosas y que en Él nos movemos y que en Él subsistimos. Entonces la palabra que Él va a empezar a introducir en estas personas que no podían entender lo que Él les estaba diciendo, Él les empieza a decir que ellos no pueden entender ni comprender lo que Él les está diciendo, porque Satanás, el diablo, que les ha enseñado a hacer malos hábitos y le había cegado el entendimiento. Eso dice la Escritura, que el diablo ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Es como mostrarle una foto a un no vidente. Es como decirle a una persona que no tiene visión vista: mira qué lindo que estás en la foto. La persona va a tocar la foto, va a creer lo que le están diciendo, pero él no se ve. ¿Se entiende? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos revela, nos abre nuestros ojos espirituales. Antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu dice que estaba muerto en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, el Señor Jesucristo lo que está haciendo, está introduciendo el plan de salvación y está confrontando al pensamiento, a la mente, los argumentos que el ser humano tiene, porque el ser humano siempre se considera bueno, no se considera malo. Cuando no conoce a Cristo está privado de eso, ¿se entiende? Entonces tiene que venir Cristo a través de la persona que nos predica y nos dice que tiene que haber un cambio de vida en nuestras vidas. Y cuando ese cambio se produce en nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nuestro corazón y se va a producir una transformación interna. La palabra tiene poder en sí misma. Cuando la palabra entra dentro nuestro, va a generar un cambio, una transformación. Las personas no pueden cambiar por sí solas. Uno atiende y escucha personas cuando le estamos llegando a predicar el Evangelio. Algunos dicen: no, yo todavía no, pero cuando ya yo esté mejor, cuando deje de hacer esto, aquello, yo me voy a arrimar a la iglesia. Y uno dice: no, es al revés. Si vos esperás cambiar para llegar, no vas a cambiar nunca, porque no vas a poder, porque enfrentás a un enemigo que te supera en fuerza y en capacidad, y el único que te puede sacar ese enemigo de encima es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Entonces, al revés. Entonces, el poder de la palabra, cuando el Señor Jesucristo dice: si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Ellos están cegados porque ellos a su vez lo conocían al Señor Jesucristo. Cuando ellos le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, entonces el Señor le entra con el tema, sigue avanzando y ellos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo? Estaban diciendo: José hizo la vista gorda, pero nosotros sabemos que María estaba embarazada antes de casarse.
Eso le están diciendo. No se sabe quién es tu papá. Eso es lo que le están diciendo a él. Porque ellos son los conocidos. Ellos no creían de que él era el Hijo de Dios. Ellos no creían de que era el enviado de Dios. Ni siquiera los hermanos carnales de Jesús tampoco creían en él. Dice que los hermanos de Jesús se escandalizaban de Jesús y lo rechazaban. Incluso cuando se van a convertir. El apóstol Santiago, ¿ha leído el libro de Santiago? Bueno, Santiago es uno de los hermanos de Jesús. Y el libro de Judas, que es de un solo capítulo que está antes del libro de Apocalipsis, él también es hermano de Jesús. ¿Cuándo se van a convertir ellos? Cuando lo vieron resucitado. Antes de que él resucitara, ellos se escandalizaban y le decían: de lo que hemos escuchado, que se habla de vos, que haces en Capernaum, andá y hacelo allá, dice. No lo hagas acá entre nosotros. ¿Por qué? Porque ellos sentían vergüenza. Porque todos decían: pero si nosotros lo conocemos, si es el hijo del carpintero, él vive acá a la vuelta, viene ahora con que ha venido del cielo, que él es el Dios creador de todas las cosas. Entonces, esta gente que discutía con él, no les entraba de que él fuera el verdadero Hijo de Dios. Hasta que él va a pasar por la cruz, los hermanos, pienso que habrán pensado: es bueno mi hermano, pero se está haciendo matar porque él cree que es Dios, porque cree que es el Cristo. El tema fue cuando él resucitó y se levanta entre los muertos y ellos ya lo ven resucitado. Ya después el relato, cuando uno lee el libro de los Hechos, va a encontrar que en el aposento alto está María y están los hermanos de Jesús juntos con los que están esperando el cumplimiento de la promesa cuando va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Ya están entre los discípulos ellos. Y Jacobo, que va a ser uno de los primeros que Herodes va a matar y va a ser uno de los primeros pastores de Jerusalén, va a ser un hermano de Jesús. Ellos van a empezar a entregar la vida por Jesús. Porque esta palabra, cuando él dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, quiere decir que las cadenas fueron rotas. Quiere decir que la maldición ha sido rota. El Señor Jesucristo se pudo enfrentar a todos los enemigos que nosotros no podíamos enfrentar. Ellos no lograron entender en aquel tiempo, porque no era fácil entender lo que él estaba diciendo. Nosotros hoy conocemos la historia y podemos decir: si él era el Señor, él era el Cristo, y podemos creer. Pero cuando nosotros le predicamos a alguien que no conoce a Dios, no es tan fácil. El enemigo mete otros pensamientos. Y es muy importante que nosotros podamos estar confiados y afirmados en Dios para poder introducir la palabra, porque cuando nosotros introducimos la palabra, hermanos, se produce un cambio de vida radical en la vida de la persona y sale de un reino y entra a otro reino. Y en ese reino en el cual Dios nos permite habitar, las bendiciones de Dios vienen sobre la vida de nosotros. Nosotros debemos de saber que a todo lugar y situación que Dios permite que nosotros vivamos, jamás lo va a permitir si su gracia no puede sostenerlo. Todo lo que Él permite en nuestras vidas, y cuando atravesamos por luchas, atravesamos por pruebas y atravesamos por adversidades, yo tengo que tener algo incorporado en mi interior de decir: si Él lo está permitiendo es porque su gracia me va a sostener. Es porque su poder me va a sostener. Porque Él ya venció para que yo pueda tener la fortaleza, tener la capacidad, la autoridad, el poder para enfrentarme a eso que quiera venir a destruirme. Y empiezo a mirar el problema o la dificultad como una oportunidad para que Él se glorifique. El problema empieza a tener una figura de un milagro escondido. Yo veo por detrás del problema, trasciendo el problema, miro con los ojos de la fe, miro a través de la dificultad. El enemigo va a adelantarse y va a decir que él viene a destruir. El diablo en realidad no puede cumplir nada de lo que él se proponga, porque no puede. Cada vez que él nos ataca para destruirnos completamente. No lo logra porque no puede y nunca va a poder. ¿Se entiende? Él no tiene la autoridad. El único que puede cumplir el propósito que se propone es Dios. ¿Quién es el único que puede detener ese propósito? Nosotros mismos. El diablo no tiene poder sobre nuestras vidas. Nosotros sí. Tenemos poder de decisión. El Señor es tan caballero que hasta para bendecirnos nos va a pedir permiso. Y nos va a pedir permiso
para ver si yo le permito en mi vida trabajar en mi vida. Y cada vez que nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, haced mi vida tu perfecta voluntad. El tema es que Él agarra por un camino, por una ruta que a veces nosotros no nos imaginamos. Es como si el GPS con Él perdiera la señal y empezamos a caminar por un camino que decimos, y la verdad que no sé por dónde va el camino, solamente confío en Él. Y esa confianza que va más allá de mi capacidad, de mi entendimiento, de mi seguridad, de saber que yo puedo visualizarlo al puerto seguro, se pierde esa señal y es como que el Señor me empieza a decir, yo quiero que vos confíes que a donde yo te voy a llevar, yo te puedo cuidar. Yo soy tu protector, yo soy tu ayuda. Y entonces uno empieza a decir, pero ¿por qué esta circunstancia o esta situación? Porque nuestra mente está como preparada para decir, sí, yo estoy atravesando este desierto, pero en realidad yo no he hecho las cosas bien. Así que yo reconozco que no he estado orando tanto, no he estado ayunando, no he estado... Así que en cierta manera es como si fuese como una consecuencia o el enemigo aprovechado. Pero cuando nosotros decimos soy una persona que ayuna, soy una persona que ama, soy una persona que teme, soy una persona que sirve a Dios y no le encuentro sentido a este ataque, no le encuentro sentido a esta injusticia, no le encuentro sentido a esta persecución o a esta enfermedad o a esta crisis o a esta situación que se ha levantado contra mi vida y que pareciera que hasta Dios me dice que no la va a revertir. Porque Dios lo que busca, hermanos, es forjar en nosotros el carácter y el temple de su Hijo. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, lo primero que Él va a mirar es cuánto nosotros nos hemos parecido a Jesús. Jesús es como si fuese el molde de una llave en donde nosotros tenemos que entrar. Si entramos en ese molde y la puerta se abre, es porque entramos. ¿Se entiende? Entonces, tanto los éxitos como los fracasos sirven para forjar nuestro carácter. Y casi me atrevería a decirle que los fracasos trabajan más que los éxitos. Los fracasos trabajan en nuestra humildad, trabajan en nuestro carácter, trabajan en nuestra altivez, en nuestra soberbia, en nuestro temperamento. Si me permiten las expresiones, bajamos el copete. El Señor comienza a quebrantarnos y comienza a sacar otra faceta de nuestras vidas, en donde la fe y la esperanza empieza a imponerse y es como que ya todo nuestro orgullo comienza a ser bajado y la humildad, porque la Biblia dice que Él habita en el hogar del humilde. Y a veces nosotros relacionamos humildad con pobreza y creemos que una persona pobre es una persona humilde y no tiene nada que ver. Y pensamos que una persona que tiene dinero es orgullosa y altiva y nada que ver. La humildad no tiene que ver con las riquezas. Una persona puede ser pobre y puede ser altiva y orgullosa y no, digamos, doblegarse. Y una persona adinerada puede ser humilde y puede ser agradecida. La humildad tiene que ver con el reconocimiento de Dios y hacia Dios, de lo que Dios me da y saber que lo que tengo, sea mucho o poco, me lo ha dado Él. ¿Entiendes? Y que cuando yo voy creciendo, saber que Dios lo hace conmigo, lo puede hacer con todos y que debo de anhelar que lo haga con todos. Y que a medida que Él me va poniendo desafíos delante, si Él lo quiere, si Él me lo está proponiendo, Él lo va a lograr, porque en esa humildad yo comienzo a creerle a Dios. La humildad en mi vida trabaja para que yo pueda creer que lo que Él hace con cualquier persona, con cualquier siervo de Dios, lo puede hacer conmigo. El mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes han visto las obras que yo he hecho, sí, bueno, aún mayores van a ser ustedes. Y es como que uno dice, Él ha caminado sobre las aguas, ha resucitado muertos, ha liberado endemoniados. Dice que si se escribiesen todos los milagros que Él hizo, no entrarían en los libros en el mundo entero. Y Él me está diciendo a mí de que yo puedo hacer cosas superiores o mayores que las que Él ha hecho. Entonces yo me encuentro con un Jesús que tiene más fe en mí que yo en Él. Y Él me está diciendo, Daniel, tenés que confiar de que yo estoy depositando mi confianza y te estoy diciendo yo a vos que vos podés hacer cosas mayores que las que yo hice en la tierra, porque no sos vos el que la va a hacer, soy yo a través de mi espíritu. ¿Entiendes?
Entonces, cuando yo le voy dando esa libertad al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es como que cuando yo acepto a Jesús, es como si el Espíritu Santo bajara, y el Espíritu Santo es verdaderamente Dios, y es el Espíritu Santo el que ha hecho todas las obras portentosas en el mundo entero. Las ha hecho, las está haciendo y las va a hacer. Jesucristo vino, pero Él no podía actuar como Dios, solamente como hombre. Él no podía actuar como Dios. Así que, ¿quién trajo a la segunda persona de la deidad? El Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el ángel vino y le dijo a María, le dice: la sombra de mi Santo Espíritu te cubrirá y quedarás encinta. O sea que el Espíritu Santo viene a ser el Padre. Y el Espíritu Santo, que es el que está actuando y que entra dentro nuestro, nos dice: bueno, Daniel, yo quiero vivir en tu vida la vida que viví en la vida de mi Hijo Jesús. Lo mismo que yo hice ahí, quiero hacerlo a través tuyo. Y cuando Él se derramó sobre toda carne, a cada uno de nosotros nos empieza a decir: yo te voy a llevar a ayunar, yo te voy a llevar a orar, te voy a llevar a interceder, vas a llorar por gente que no conoces, vas a pedir por gente que no conoces, y la profecía dice: gente que no conociste correrán hacia ti por causa de mi nombre. Te piden oración, te alegrarás de que alguien sea sanado, que sea liberado, que sea prosperado, de alguien que consigue trabajo, de alguien que se restaura, de alguien que deja un vicio, que logra encontrar el camino. Y es como que vos decís: de eso se trata, porque lo ha hecho conmigo, y empezás a hacer un modelo. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas. Amén. Las personas empiezan a decirnos: yo veo cómo cambiaste vos, y eso me inspira, porque yo te veo que vos has cambiado, yo también puedo cambiar. Y veo que te está yendo bien, y yo también quiero que me vaya bien. Y no es envidia, es querer tener lo que tenés. Y cuando uno le dice: animate al Señor, todo lo que yo estoy obteniendo no lo obtengo por mí, lo obtengo por Dios. Aleluya. Todo tipo de persona que se aproxime hacia Dios va a recibir de los dones del Espíritu Santo, va a recibir del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando entra en nuestras vidas, nuestra vida, hermanos, es como un guante. Nosotros somos como un guante. El cuerpo físico es como un guante. El guante, cuando sacamos la mano, ¿qué es lo que hace? Nada. Pero cuando entra la mano, le da movilidad. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, en el ámbito espiritual nosotros agarramos autoridad, revelación, unción de Dios. Y Dios busca que bajo la unción de ese Espíritu nosotros ministremos la presencia del Padre, que lo adoremos a Dios, que exaltemos el nombre de Cristo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, es como la mano que se salió del guante y quedamos inertes. Queda lo ritual, queda lo mecánico en nuestras vidas, pero no está la presencia de Dios. Por eso la búsqueda del Espíritu Santo en nuestras vidas es de vital importancia, es necesaria. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. En el versículo 8, vamos a leer hasta el 15, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los enemigos que nosotros enfrentábamos eran enemigos fieros y poderosos. Uno de esos enemigos era el pecado. El pecado aniquiló a Lucifer en el cielo, aniquiló a Adán en el huerto del Edén, y ahora se tenía que enfrentar al segundo Adán. Adán es un título, significa hombre. Por eso él va a decir: y verán al Hijo del Hombre, al Hijo de Adán, porque él se identifica con la raza humana. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Pero él va a venir a darle la oportunidad al hombre, al ser humano, de vencer este enemigo que venció el primer Adán. Porque la Biblia dice que por un pecado de una persona, no dice muchos pecados, dice un pecado de una persona, todos murieron. Y por la obediencia de uno, todos son salvos. ¿Se entiende? Entonces, ese pecado, la Biblia dice que el Padre, en aquel que no cometió pecado, lo hizo pecado. No dice lo hizo pecador, dice lo hizo pecado. O sea que si nosotros quisiéramos decir, ¿quién personifica el pecado? Jesús. ¿En quién vemos al Padre? En Jesús. Él lo completa todo, en todo. Él es el pecado, Él personificó el pecado, porque la Biblia dice que cuando Él va a entrar en el huerto del Edén, dice que Él empieza a decir a los discípulos que su angustia está tan fuerte que se siente muy angustiado hasta la muerte. Uno de los apóstoles relata en los evangelios de que sus vasos sanguíneos se rompieron a causa de la angustia y su transpiración se convirtió en gotas de sangre. Otro dice que vino un ángel para fortalecerlo, y su oración dice que era: Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál es la copa? Él no quería ir a la cruz. No, él sabía, si él nació para ir a la cruz. La cruz era el objetivo de él. Él iba a experimentar por primera vez algo que nunca había experimentado. Él iba a sentir el asco que deja el pecado a él, la suciedad. Cuando viene la convicción de pecado y cuando uno siente asco de uno mismo, cuando uno empieza a sentir como esa indignación y ese rechazo interno, y no solamente que lo iba a sentir él, sino que iba a sentir el rechazo del Padre y del Espíritu Santo, con quienes había estado eternamente vinculado, porque hasta él iba a sentir rechazo y hasta iba a sentir la ira de Dios, porque todo el pecado del que había aniquilado a Lucifer, que había aniquilado a Adán, era como que el Padre ahora se levantaba y estábamos en un juicio. O sea, lo que sucedió en la cruz, todos nosotros estábamos siendo juzgados y fuimos condenados, porque el veredicto dijo que era muerte, el pecado tenía que pagarse con muerte. Entonces él iba a sentir el pecado, la inmundicia de toda la humanidad y todo lo que usted se puede imaginar, todo tipo de hecho aberrante, detestable, aborrecible ante los ojos de Dios, se concentraron en la persona de él. Todo tipo de enfermedad y todo principado y potestad se concentraron para destruirlo. Lo tenían ahí colgado entre el cielo y la tierra y dijeron: solamente tenemos que deshacerlo a él. Si nosotros logramos destruirlo a él, está todo listo. El diablo ya sabía que este era el Hijo de Dios, así que tenía que darle con todo. Pero el diablo, la Biblia dice que la sabiduría de Satanás ha sido corrompida. Él es un ser inteligente, pero aplica la inteligencia para su propio mal. Si Satanás hubiese sabido que detrás de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el que iba a morir era él, y le iban a quitar las llaves del imperio de la muerte, Satanás se habría convertido en el patobica del Señor y habría dicho: a él no lo toca nadie, porque si él muere, muero yo. Él nunca se imaginó de que Dios iba a salvar al mundo traspasado, vituperiado, entre el cielo y la tierra estaqueado, y dando el tiro de gracia desde la cruz, cuando él le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese fue como que el Señor Jesucristo se levanta triunfante. En el ámbito espiritual está sucediendo todo lo contrario. En el plano natural él lo están despojando
se están burlando, lo están escupiendo, están esperando. Él dice que llame a Elías, a ver a quién va a llamar, si sanó a tantos, si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz y vamos a creer en Él, como diciendo que siga haciendo algo que nos sorprenda. Entonces nosotros vamos a creer en Él. Pero en el ámbito espiritual dice la Biblia de que el Señor Jesucristo en el ámbito espiritual lo estaba despojando al diablo. Y despojar es cuando una persona la destituyen de un cargo, la destituyen y le sacan de un lugar. Es cuando le dicen: mira, te voy a sacar las tiras, las estrellas que tenés, las insignias que tenés, que te dan el rango, deja todas las pertenencias aquí en la oficina, me voy a llevar el cuadrito. No, vos no podés tocar nada acá, vos no sos dueño de nada, vos te tenés que ir. Sacate el saco, la camisa, los zapatos, nada es tuyo. Te voy a despojar de todo. No tenés posesión, no tenés heredad, no tenés memoria. Vos no vas a estar en la lista de los redimidos, de los salvados. Dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. El ser más hermoso que Dios había creado, dice que era perfecto en hermosura. Una persona sabia, un ser angelical sabio, corrompió su propia sabiduría y fue expulsado. El Señor Jesucristo va a tomar ese pecado, yo siempre me lo imagino como algo muy pequeño el pecado, y Él lo va a destruir. Dice que Él llevó cautiva la cautividad. Es como si a través de la muerte mató a la muerte, porque la Biblia dice que la muerte no pudo retenerlo. Es como si Él fuese tomado un viernes en la noche, un feriado, imaginemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona tiene problemas con la justicia? Cuando dicen: lo hemos traído preso a tal persona, miren el prontuario, este está pedido y tiene X causa. ¿Qué empieza a hacer la policía? Cuando están siguiendo algún caso, ya le empiezan a pegar para que él empiece a delatar quiénes más están involucrados en el asunto. Y le dicen: de acá, el lunes vos pasas derechito ya para la volumen sumar. Vos no vas a salir de acá. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Es como que Él bajó al infierno. Él no fue el seno de Abraham, no fue el paraíso de entrada, porque Él bajó como un pecador, como el pecador de los pecadores. Pero dice que la muerte no pudo retenerlo. ¿Por qué? Porque cuando miraron el historial, dijeron: es que no se haya pecado. No ha pecado. No se haya pecado en su boca. Así que no tenemos razones para retenerlo. No podemos retenerlo. Entonces dice que ahí Él le va a quitar las llaves del imperio de la muerte y va a predicarle a los que se ahogaron en el diluvio. Dice que le predicó a los espíritus encarcelados y después marchó triunfante. Y dice que los expuso, triunfando a estos principados y estas potestades, en la cruz del Calvario. En la antigüedad, cuando había una guerra entre dos ejércitos, por lo consiguiente, había veces que se enfrentaban dos soldados en nombre de todo el pueblo. ¿Ha visto la película Troya? ¿Vio cómo comienza esa película? Donde Aquiles, supuestamente, que eso es parte de historia, no relatada realmente como es, porque le han puesto la trama a ellos en la película, pero Troya existió y Aquiles existió, y en esa época se enfrentaban y un oponente vencía al otro, y eso es lo que hacía Goliat cuando desafiaba al pueblo de Israel, que va a salir David. Goliat, que es lo que decía: si yo venzo al que ustedes pongan, nosotros los filisteos somos siervos de ustedes, y si yo lo venzo, ustedes son esclavos nuestros. Entonces, claro, el hombre medía más de 3 metros, entonces, y aparte la fama que tenía de ser un mercenario, no había quien se le enfrentara. Dice que Saúl y todo el ejército le tenían miedo, pero la gran diferencia es cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo dice que es un espíritu de poder, dice que es un espíritu valiente y que nos da dominio propio. La valentía que nosotros tenemos para enfrentar una situación en el nombre de Jesús nos la da el Espíritu Santo, y nos da la garantía de que Él jamás ha conocido ni va a conocer jamás una derrota. Él siempre es victorioso, Él siempre es vencedor. Y la historia nos relata que David, con 17 años, se enfrentó a Goliat y lo destruyó. Satanás
que creía que no había quien lo pudiera enfrentar. Él se había enseñoreado de la raza humana, pero se va a levantar este oponente, el segundo Adán, un guerrero nato. El Señor Jesucristo es guerrero por naturaleza. Él se va a levantar y va a ir derechito a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario lo va a vencer. Hay como un paralelismo en todo esto, porque vieron que la Biblia dice que Goliat le pegó el piedrazo en la frente, y dice el relato de la Biblia, y así mató David a Goliat sin tener espada en su mano. Y después dice que corrió David y tomó la espada de Goliat y con la espada le cortó la cabeza. La Biblia dice que la espada es la palabra, que corta cuando entra y corta cuando sale. Dice que es una espada de doble filo. Entonces, ¿por qué dice que es de doble filo? Porque a la palabra de Dios, si uno la acepta, es salvo, y si no la acepta, es condenado. O corta la entrada o corta la salida. No va a quedar impune. O sea, la persona tiene la libertad de elegir. De lo que no puede elegir son las consecuencias de sus decisiones. No creo, listo, vas a ir al infierno. Nosotros no entramos al cielo por nuestros méritos. Por eso nosotros no podemos hacer nada para llegar a la cruz. Nuestra santidad o la santidad no es el camino a Cristo. Cristo es el camino de la santidad. Amén. Él es la santidad. Y cuando el Espíritu Santo de Dios me llena, yo voy a vivir en santidad. Porque Él es el que provoca dentro mío. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. O sea que la santidad que yo vivo no es mía, es de Él. Y como Él habita dentro mío, yo puedo vivir en santidad. Si yo me alejo de Él, todos mis hechos son infructuosos. Yo no puedo hacer nada para llegarle a la cruz. Ya la ofrenda que el Padre aceptaba, ya la aceptó. Y yo a esa cruz no le puedo ni agregar ni quitar. O lo acepto así, o no lo acepto. ¿Entienden? Entonces, cuando David se va a enfrentar, dice que le pega el tirazo, le corta la cabeza. El primer encontronazo, por decirlo de alguna manera, o cruce que va a tener Satanás con Jesucristo, va a venir después de que el Espíritu Santo bajó, porque el Espíritu Santo es el que realmente se enfrentó en el ámbito espiritual. El Señor Jesucristo dice que llega el día del bautismo, Juan el Bautista está bautizando, dice que hay otras personas que también bautizaban, y cuando Juan el Bautista lo ve a nuestro Señor Jesucristo, dice, pero si vos tenés más testimonio que yo tendría que ser bautizado por vos. Él reconoce en nuestro Señor Jesucristo el testimonio. Pero el Señor, ¿qué es lo que le dice? Hagámoslo para que se cumpla toda justicia. ¿Qué dice la Escritura que sucede en ese momento? Dice que cuando Él se levanta del agua, dice que se siente una voz del cielo, que dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma. ¿Qué decía Juan el Bautista? Este que viene detrás de mí, yo no soy digno de atar las correas de su calzado, porque el que me envió a bautizar, dice, me dijo, donde veas que el Espíritu desciende y se posa, ese es. Entonces quiere decir que cuando el Espíritu Santo descendió y tomó posesión de la persona de nuestro Señor Jesucristo ya para hacer milagros, automáticamente se entra como otra etapa. La Biblia dice que Él salió del agua y ahí nomás el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que el combate no había tiempo que perder. Era como decir, yo me lo imagino hasta corriendo. Como David corrió la línea de batalla, me lo imagino el Señor corriendo y le va a meter los 40 días de ayuno, y en esos 40 días de ayuno va a venir el diablo, y se podría decir que es allí donde David le clavó el piedrazo en la frente. Y cayó Goliat. Y le dice, vas a estar ahí adormecido, estás knockout. En la cruz te corto la cabeza. Cuando Él va a la cruz del Calvario, Él termina el trabajo. Totalmente lo despoja, lo quebranta, y los filisteos pasaron a ser siervos del pueblo de Dios. O sea, que se había abierto la apertura para que en las tinieblas, en el mundo, comenzaba la cosecha de almas. A los 40 días iba a venir el Espíritu Santo y se iba a proliferar o a multiplicar los pequeños Cristos. O sea, es el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Cristo también es un título. Cristo y Mesías significa ungido. Quiere decir que cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros, somos nosotros los ungidos. Él habla a través de nuestra boca.
Él obra a través de nuestra boca, llora a través de nuestras lágrimas, siente a través de nuestros corazones, mira a través de nuestros ojos, habla a través de lo que nosotros podemos hablar. Si usted quiere escuchar la voz de Cristo, cada vez que usted lee la Biblia, usted está escuchando su voz. El timbre va a ser el suyo o el de quien esté leyendo, pero es la voz de Él, hablando en nuestro interior y diciéndonos lo que Él quiere hacer, lo que Él ha determinado y el poder sobrenatural que Dios ha enviado sobre nuestras vidas. Entonces dice la Escritura de que las tinieblas fueron vencidas. Por eso cuando nosotros como siervos de Dios oramos o atravesamos un problema, nosotros tenemos que recordarle al diablo que Él es un espíritu vencido y que Él es un espíritu derrotado y que Él no tiene arte, ni parte, ni suerte entre los escogidos de Dios, entre los santos de Dios. Nosotros somos santos porque Él está en nosotros. La santidad no es algo que yo, vuelvo a repetir, lo logro con hechos humanos. La santidad la trae el Espíritu Santo a mi vida. Y cuando Él me llena, los dones del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra de amor, el espíritu de servicio, todo lo que yo voy haciendo es generado por el Espíritu Santo. Nosotros no podríamos hacer nada si Él no estuviera en nuestras vidas. Nada podríamos hacer que a Dios le agrade si Él no estuviera actuando a través de nuestras vidas. Y cuando Él viene a llenarnos es porque hay un propósito eterno en cada uno de nosotros. No solamente que Él quiere bendecirnos, sino nos da una garantía de decirnos: tranquilo que yo estoy acá. Señor, es que se ha puesto difícil. Sí lo sé, estoy trabajando en tu fe, en tu paciencia, en tu esperanza. Cuando vos salgas de este trato, vas a tener otra espalda espiritual, otra autoridad, otro poder, otra revelación, otro amor, otro corazón para amar, para acompañar. Siempre me acuerdo de una persona que hace muchos años me tocó acompañar un matrimonio donde su bebé, su hija, enfrentó un cáncer. Y esa bebé con 1 año y medio de vida, casi 2 añitos, había pasado por más de 15 operaciones. Una campeona la nena. Luchando y luchando y luchando, y era constante el apoyarlos económicamente, apoyarlos en la oración, apoyando con ayuno, buscando de todas las formas poder estar ahí. El diablo cada vez que venía una operación era una amenaza de muerte, y ahí estábamos como un pueblo pidiendo. Y me acuerdo que un día me quedo a solas con él, con el papá, y Dios puso en mi corazón que le preguntara a él que qué sentía él o qué iba a sentir cada vez que pasara por el hospital Noti. Cuando yo le hice esta pregunta, la nena ya había sido liberada, porque fue liberada de ese cáncer. Hoy es una joven y el Señor aniquiló ese cáncer, lo secó y lo expulsó del cuerpo de esta criatura. Y yo me acuerdo que yo le dije a él que qué sentía él cada vez que pasaba por el Noti, y él me decía: y no es lo mismo. Después de lo que yo he vivido, dice, cada vez que paso por el Noti pienso de que ahí adentro hay niños que están luchando entre la vida y la muerte. Pienso que hay papás que están como yo o como yo estuve, luchando y pidiendo que alguien te extienda una mano, que alguien ore por vos, que alguien se acuerde de vos. Y lo importante de lo que Dios pone en nuestras vidas, porque nuestra oración a veces ni necesitamos ir al hospital, por decirlo de alguna manera. Aún a veces desde nuestra cama, desde nuestra habitación, desde el quedarnos 1 hora más después de que llegamos cansados, o levantarnos 1 hora más temprano, hacer una extra más, 1 milla más, nos dice Dios. Si no lo haces vos, no lo puede hacer nadie. ¿Qué hubiese sucedido si Jesucristo hubiese renunciado al lugar? Tendría que ver el Espíritu Santo haber tenido que engendrar a otro, porque él era el único que tenía las 2 naturalezas. O sea que si Él no lo hacía, nosotros no éramos salvos. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos hubiesen dicho: no, la verdad que está difícil la cosa, yo no puedo predicar, yo no puedo seguir avanzando? Y el Señor que les habrá dicho: mirá, es necesario que lo hagas, fuiste escogido para esto, vos aceptaste conocerme para poder entrar al reino de los cielos, yo necesito que vos prediques el Evangelio. Hoy no está el Señor Jesucristo físicamente, no está Pedro, no está Pablo, no está Juan, estamos nosotros. Nosotros somos los Pedro, somos los Juan, somos las Marías de aquella época. Y el Señor nos dice:
es necesario que esto lo hagas. Yo no te voy a enviar a una tarea en la que yo no haya estado antes y en donde yo te garantice la victoria. El diablo te va a venir con pensamientos de frustración, te va a decir que vos no vas a salir, que no vas a levantar cabeza, que él te va a ayunar, que él te va a avergonzar, que todo el mundo se va a burlar de vos. Eso es mentira, el diablo no puede, eso es lo que él quiere, no lo va a lograr nunca. De la única manera que él va a tener crédito es si vos lo crees. Si vos crees a eso, porque el creer es como si fuese el capital que nosotros tenemos, todo el tiempo. Si yo le creo a las palabras del Señor, esas palabras se van a cumplir, pero aunque Él sea todopoderoso, yo lo bloqueo si no le creo a Él y le creo al problema, y le creo a la circunstancia, o le creo a las amenazas, o a los miedos, o yo empiezo a ver mis condiciones, mis limitaciones, y empiezo a decir, si yo soy un ser humano, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, pero Él abre puertas que nosotros no podemos abrir. Y Él nos garantiza esa victoria. Y cuando nuestro corazón se fortalece, amados, y se llena del Espíritu Santo, podemos creer a todo lo que Él nos dice. Y empezamos a tener dentro nuestro un sentir, un despertar, un deseo, en donde nuestro deseo se comienza a alinear con el deseo de Dios, donde la voluntad nuestra se une a la voluntad de Dios, donde no solamente la voluntad de Dios es decir, bueno, si esta es tu voluntad, bueno, la voy a hacer porque yo sé que es tu voluntad. Yo no estoy de acuerdo. El Señor dice, no, tenemos que estar de acuerdo. Esto vos tenés que anhelarlo, tenés que quererlo, tenés que desearlo, tenés que imperiosamente desear hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Si vos no lo sentís, hasta que no lo sientas, no lo hagas. ¿Se entiende? Cuando uno empieza a sentir, a mí me ha pasado, hermanos, de decir, tengo que ir a predicarle a tal persona y no voy a parar hasta que no pueda encontrarme con esa persona y hablarle, porque hay algo dentro mío que me incomoda, que me inquieta y tengo que hacerlo. Estoy poniendo ese ejemplo como muchas cosas que Dios pone a veces en nuestras vidas y que el Señor quiere que nuestra voluntad empiece a unirse a la voluntad de Dios. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice el apóstol de que haya en nosotros este sentir. Este sentir es como una decisión interna. Yo cuando uno habla con uno mismo, cuando uno habla con su alma, ¿habla usted con usted? Hablamos con nosotros. Cuando a veces nos decimos, uy, esto me va a costar, o esto lo voy a lograr, y yo sé que puedo. Son charlas que tenemos internamente en nosotros mismos. Y a veces desde ese interior nosotros hablamos con Dios. Y acá el apóstol dice, hay en vosotros, dice, este sentir, el cual hubo, dice también, en nuestro Señor Jesucristo. El cual dice, estando en la condición de Dios, dice que Él se despojó. Al diablo lo despojaron. Una cosa es despojarse y otra cosa es que te despojen. Él voluntariamente dice que Él va a dejar su gloria, va a dejar su lugar de autoridad, va a tomar la condición de dentro de los seres creados por Dios, con la capacidad de adorarlos, dentro de los rangos de la jerarquía del ser humano, es más que un perro y menos que un ángel. Está ahí en la frontera. Y si a eso le sumamos de que cayó en pecado,
o sea que es una raza caída. Jesucristo no vino a tomar la condición de Adán, porque Él podría haber dicho, me hago un ser humano, pero como Adán antes de pecar. No, fue post pecado. Él va a tomar la condición de ser humano en estado de pecado. Y desde allí, Él va a levantar a la raza humana. Él va a vencer, se va a enfrentar. Lo que Él está haciendo es decir, en el huerto del Edén el diablo es como que le hizo así a Dios. No sé si se entiende la expresión. Como diciendo, para vos poder actuar, tenés que actuar, necesitas un hombre. Y ya agarré yo el ADN central de los seres humanos. Porque no cayó Caín, cayó Adán, que es la cabeza. Así que como cayó Adán, yo los tengo servido. Si vos llegás a intervenir, lo haces de una manera ilícita. Y es contra la naturaleza de Dios. Lo que el diablo no se imaginó, que dijo Dios, allá te voy a aparecer como un ser humano y le voy a dar la oportunidad a los seres humanos. Y cuando te vence en la cruz, va a ser como una onda expansiva para los que murieron antes y para los que vienen después. Es como una onda expansiva, la obra de Cristo en la cruz. Dice que hasta aún el cosmos va a ser restaurado. Dice que la tierra fue maldecida a causa del pecado del ser humano, porque la maldición sobre la tierra fue que cardos y espinos, dice, que iban a producir a causa del pecado. Y cuando Él va a morir en la cruz del Calvario, le van a poner una corona de espinas. Y es como si Él estuviese diciendo, la maldición del cosmos, mirá cómo le exhibo, diablo. Le exhibo como una corona, para que sepas muy bien lo que yo estoy redimiendo. O sea, la victoria de Cristo no alcanzó solamente la raza humana. Dice que la creación toda está con gemidos como dolores de parto, la manifestación de los hijos de Dios. Cada vez que nosotros vemos a una persona que blasfema contra Dios, que se rebela contra Dios, que dice que Dios no existe, que si Dios existiera no pasarían estas cosas, es como si nosotros, los soldados de Dios, nos pintamos la cara y decimos, Él está vivo, y por el poder de la palabra, por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, denle gloria al Dios que vive para siempre. Amén. Esa obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, venciendo como un ser humano, sintiendo el rechazo del Padre, sintiendo el rechazo del Espíritu Santo, y Él mismo sintiendo rechazo, siente el rechazo de la raza humana que está bajo pecado. Dice que Él cayó en manos de pecadores, de burladores, y hasta aún el mismo diablo se le mata de la risa y también le desata toda la furia. O sea, Él fue odiado por todo, por el ser humano, por Satanás, por el Padre, por el Espíritu Santo y hasta por Él mismo. Y bajo esas condiciones Él muere. Así va a entregar la vida. Él no va a perder de vista su horizonte. Hasta en el último momento Él va a estar soltando, digamos, sus palabras, que son las que van a ir poniendo el sello de una victoria impecable. Y dice que descendió a las partes más profundas de la tierra, pero de ahí, como decíamos recién, la muerte no pudo retenerlo. Él no solamente tenía que enfrentar las enfermedades, a Satanás, al pecado, a la raza humana, sino que tenía que enfrentar el trono de Dios. Y en el trono de Dios, que era lo más difícil, tenía que ser aprobado, porque el Padre no iba a aceptar cualquier ofrenda. Dice que los corderos que eran sacrificados tenían que ser perfectos, sin manchas, de un año, escogidos, apartados justamente para eso. Y hay tanto paralelismo en esto que vamos a celebrar la Pascua dentro de unos días. Cuando se celebra la Pascua significa pasar por alto o regalo inmerecido. La Pascua de Dios es que no les toma en cuenta los pecados. El pueblo hebreo en Egipto se había vuelto más egipcio que los mismos egipcios, se había apartado de Dios. Y por eso Él dice, he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Y en esa noche cuando Moisés le dice, el espíritu de muerte va a pasar, pero donde vea, dice, la sangre de ese cordero que yo les digo, en el dintel de la puerta y en el poste, el espíritu no va a entrar. Ya eso representaba la sangre del verdadero Cordero de Dios. Y les dice, prepárense, tengan todo listo y coman este cordero asado. Y cómanlo apresurado, porque esa noche el espíritu de muerte va a entrar. Y dice que los mismos egipcios le pidieron que se fueran. El cordero ellos lo llevaban en sus vientres.
es un ejemplo perfecto de que cuando el Señor decía: aquel que come mi carne y bebe mi sangre va a entrar al reino de los cielos. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, estamos comiendo a Cristo. Cristo está en nuestros corazones, Él está vivo dentro nuestro. Entonces, cuando nosotros vamos viviendo la vida de Cristo en nuestro interior, nosotros tenemos la garantía de poder entrar al reino de los cielos, y de que a cuanta persona nosotros podamos contactar, el poder del Espíritu Santo va a tocar a esa persona y la va a salvar. Cuando en nuestras vidas está este sentir que dice el apóstol Pablo, el cual estuvo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y dice que cuando Él se humilla, Dios lo exalta. Y dice que le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Ese doblar las rodillas significa que hasta unos demonios, la Biblia dice que los demonios creen y le tiemblan. La forma de creer de los demonios es que saben que es real, que existe, pero ellos ya están revelados, ellos ya fueron expulsados, ellos ya no van a hacer la voluntad de Dios. Nosotros no podemos pedir que el diablo se convierta, porque el diablo ya fue condenado y ya es un espíritu vencido, y él sigue pensando que lo va a derrocar a Dios. Y cuando nosotros hacemos guerra espiritual, el nombre de Cristo es un arma de guerra. El nombre de Cristo, cuando yo en una lucha espiritual, en una influencia demoníaca, cuando hay alguien poseído, cuando hay alguien tomado, cuando hay una casa tomada por trabajos espirituales, los demonios buscan habitar en territorios, en edificios, en objetos, en animales y, si es posible, en personas. Y cuando uno ve una familia de brujos que consagran a sus hijos, uno va viendo cómo va de generación en generación tomando el diablo esas mentes, esas personas. Pero cuando los hijos de Dios, también nosotros le predicamos a nuestra descendencia, y el poder del Espíritu Santo va bajando y va levantando a sus siervos, y en la medida en la que nosotros nos vamos humillando y nos vamos despojando y nos vamos haciendo siervos, le ha tocado invitar a alguien y decirle: no importa la hora que sea, yo te vengo a buscar. ¿Lo ha hecho alguna vez? Hágalo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo, tenía compañeros de trabajo de Palmira. Yo tenía un 12B, un Citroën 12B en ese tiempo. Y yo salía de trabajar y me iba a Palmira a predicarles. Y los domingos en la mañana me iba a buscarlos y traerlos. Y había veces que me decían: no, porque vos no tengas problemas, yo voy. La pasión que despierta el Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay barreras, no hay fronteras, no hay límites. Esa alma vale más que todo el oro y que toda la plata del mundo. Nada vamos a hacer que valga lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas y por la vida de las demás personas. Entonces no existen límites. La Biblia dice: el varón esforzado y valiente, dice que Dios está con la persona que se esfuerza y que hace una milla más de lo que tiene que hacer. Porque la diferencia, hermanos, entre lo ordinario y lo extraordinario, que lo que es la palabra extra. ¿Les han dicho alguna vez en el trabajo: ¿podés hacer alguna hora extra? Ahora usted imagínese que en el trabajo le digan: ¿podés hacer una hora extra, pero no te la puedo pagar? Y que usted diga: no hay ningún problema, la hago. Bueno, eso hace el Señor. A los escogidos nos dice: ¿te animás a hacer alguna hora extra? Sí. ¿Querés levantarte una hora más temprano y orar? ¿Querés ponerte el despertador y levantarte una horita antes? Te pegás una ducha, te tomás un café que te despierte, te pones a caminar, te pones a escuchar alabanza, adoración, porque quiero hablarte, porque quiero usarte, porque hay gente que está necesitando que vos le hables, porque yo necesito manifestar mi poder. Entonces quiero despertar tu espíritu para que puedas ver a través de lo que yo estoy viendo las necesidades que las personas están atravesando. Porque cuando Él dice: si vos te ocupás de mis cosas, yo me voy a ocupar de las tuyas. El problema es cuando a veces yo me tomo ese tazón de café y me levanto una hora más temprano para pedirle por mí, y todo gira en torno a mí, y todo gira en torno a mí, a mis hijos, a mi hogar, a mis compromisos. Y el Señor me dice: tranquilo, si yo de eso me ocupo. Levantar la mirada y mirar más arriba. Hay gente que le está pasando mal de verdad, que no me tiene a mí.
y que el diablo está haciendo estrago en sus vidas. Entonces es necesario que vos te levantes. Y aún las pruebas y las dificultades que vos vas a ir atravesando, aunque me estés sirviendo, tienen un propósito. Amén. Porque Dios obra, hermanos, y nos da visiones y revelaciones. Y cuando nosotros le decimos, Señor, yo quiero que eso se cumpla, es como si Él agarrara el vehículo y lo lleva por un camino por donde nosotros no nos imaginábamos. Y es como que nosotros decimos, la verdad que no sé si esto era así como yo lo había entendido, por donde Él me había dicho que iban a ir las cosas. Pero es como si Él nos dijese, vos tranquilo que yo estoy en el volante, esta es la forma en la que vamos a llegar más rápido y vamos a llegar al puerto seguro sin lugar a dudas. Eso le pasó a José. José en la antigüedad, dice la Biblia, de que él va a recibir un sueño a los 17 años. Y dice que en el sueño él veía de que él iba a recibir una bendición que iba a ser de bendición para sus padres y para sus hermanos. Dice la Biblia que Jacob, que era el padre, amaba a José porque él era un hombre, un joven obediente. Y que hasta aún José venía y le contaba las cosas desordenadas que hacían los hermanos más grandes. Entonces Jacob lo tenía a José como esa persona que venía y le compartía lo que sus hermanos hacían. Y José le contó a los hermanos 2 sueños, dice que tuvo. Y en esos 2 sueños les contaba, y dice que los otros se levantaban en cólera, que lo odiaban, lo rechazaban, pero él tenía en su corazón de que él había creído. Y dice la escritura de que Jacob le dice a José, anda a ver a dónde están tus hermanos y vení y contame qué es lo que están haciendo. Y dice que cuando él llega al lugar donde están, una persona le dice, no, tus hermanos se fueron a Dotán, le dice. Y allá se va José, y dice que cuando él va llegando a Dotán, lo ven los hermanos de lejos, y dicen, allá viene el soñador, vamos a ver en dónde quedan los sueños de este soñador. Y uno empiezan a pensar en matarlo. Y dice que lo meten dentro de una cisterna. Ahí el sueño para José se entró a alejar del propósito que él tenía en su mente. Y ahí el Señor estaba sentándose en el volante y estaba diciendo, José, ponete el cinturón porque vamos a emprender un camino, porque estoy en el asunto yo para llevarte a cumplir el propósito que te dije hace un tiempo atrás. José está experimentando un trato difícil porque está escuchando que sus hermanos están hablando de matarlo. Y está diciendo, Señor, son mis hermanos, esta es mi sangre. Ellos me están queriendo destruir. Y dice que es vendido como esclavo. Era prácticamente lo mismo porque los esclavos no eran consideradas personas. Los esclavos se consideraban que no tenían alma. Un esclavo no tenía derecho a posesión, no podía estudiar, no se podía reír, no podía opinar, tenía que hacer todo lo que el amo dijera. Vio que cuando él está en la casa de Potifar, que es su mayordomo, que es su patrón y él es el mayordomo, cuando la esposa de Potifar quiere estar con él le dice que de todo le ha dado su amo potestad, pero de ella le ha privado, porque si el amo le hubiera dicho que estuviera con ella, él lo tendría que haber hecho, porque él como esclavo tenía que hacerlo. Pero él le dice que de ella le había privado, y cuando él le dice de que el amo le ha privado de ella, le dice, ¿y cómo voy a hacerle esto a Dios? Dice él. Ya involucra a Dios. Pero lo mismo, él va a pasar por el proceso de que lo van a denunciar, lo van a meter preso y va a terminar en la cárcel. No podía caer más bajo. En ese momento donde él está allí abajo, no se sabe qué pasaba por la mente de José. Si recordaba a los hermanos y decía, por culpa de mis hermanos, por la desobediencia de ellos, ¿para qué mi papá me mandó a ver dónde estaban? Estos que han estado maquinando todo esto, me encuentro acá. Quizás que muchos de nosotros diríamos, el día que me levante, los voy a buscar a mis hermanos y van a saber quién soy yo. Ellos me hicieron una, yo le voy a hacer 2. Solamente tengo que recuperarme. Sin embargo, la Biblia dice que en donde José estaba, Dios estaba con José. Amén. Y que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Amén. Y dice que cuando él le interpreta los sueños a 2 personas que están con él, al panadero y al copero, los 2 tienen un mismo día, un mismo sueño, y él les da la interpretación. Le dice al copero, dentro de 3 días
3 días, vio que Dios trabaja tanto con su simbología, dice, en 3 días te van a restituir. Y el día que te restituyan, acordate de mí, le dice. Y al otro le dice, dentro de 3 días también te van a llamar y a vos te van a ahorcar. Y sucede tal cual. Entonces el copero, después de 2 años, dice que el rey, el faraón, tiene un sueño, y de allí es donde surge el refrán, las vacas flacas y las vacas gordas. Es del sueño del faraón. Dice que tuvo un sueño donde habían 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas, y el aspecto de las flacas seguía siendo lo mismo, el mismo. Y lo que le llamaba la atención, decía, bueno, si se comieron a las gordas tendrían que estar gordas entonces, pero siguen estando flacas. Entonces eso es lo que le llamaba la atención. Y dice que los magos de aquella época no pudieron interpretar el sueño y lo van a llamar a José. Y cuando lo llaman a José, él va a interpretarle el sueño y le dice que son 7 años de abundancia, 7 años de escasez, que los 7 años de escasez iban a comer a los 7 de abundancia y que iba a haber hambruna en toda la tierra. Entonces le dice que le aconseja que busque a alguien, un buen administrador, para que pueda administrar esos recursos, y lo ponen a José. Y a partir de ese momento entra otra dispensación, el sueño de la revelación de José. Pasa a ser el ministro de Economía de Egipto. Y le dice el faraón, le dice, vos vas a ir en el segundo carro, te voy a dar mi anillo, y cuando vos pases en el carro, toda persona en todo el reino va a doblar su rodilla y te va a hacer reverencia. ¿No lo ve como una figura de Jesús? Amén. Le dice, vos vas a correr en el segundo carro. El papá le dijo al hijo, vos vas a ir en el segundo carro, y por donde vos pases, José, acá en todo Egipto nadie va a poder levantar el pie ni la mano sin tu orden. Así que se imaginan cuando habrá venido Potifar y le habrá dicho a la esposa, ¿te acordás de este esclavo que tuvimos, que terminó preso, que te quiso hacer esto? Sí, me acuerdo. Bueno, el lunes nos tenemos que reportar con él, ahora es nuestra autoridad. Y te aconsejo que cuando entremos dobles las rodillas y hagas reverencia. Aleluya. Eso dice la Escritura que va a tener que hacer Satanás, los ángeles, los ateos, los que dicen que Él no existe, y nosotros lo hacemos voluntariamente. Y dice la Escritura que cuando José, ya estando en su cargo, dice que va a venir la etapa de hambruna, a los 2 años de hambruna, al año de hambruna van a venir sus hermanos. Pero los hermanos a él no lo van a reconocer porque él ya está vestido como un egipcio, tiene otro nombre, y él los va a conocer. Y los hermanos hablaban delante de él en la lengua hebrea, creyendo que el egipcio no entendía, y él escuchaba todo lo que hablaban. Y los hermanos hablaban delante de él, recordando a José que habían vendido a Egipto, y él estaba escuchando lo que ellos estaban hablando. Entonces él ve que entre los que han venido no venía Benjamín. José y Benjamín eran los hijos menores de una única mamá de Jacob, de Raquel, que es la que él siempre había amado. Y no ve entre ellos a Benjamín. Entonces le dice, ¿ustedes a qué se dedican? Ellos le cuentan, le dice, son todos ustedes, y ellos le empiezan a contar, no, un hermano nuestro no parece, dicen ellos. Como que diciendo, no sabemos qué le pasó. Y el más pequeño se ha quedado con nuestro padre. Y él es como que le entra la duda. Entonces dice, para reconocer que son hombres de bien, se queda uno conmigo, prisionero, y cuando vuelvan a venir, traigan a su hermano menor. Cuando vuelven a venir, el padre no quería saber nada, porque cuando al padre le habían llevado, los hermanos dijeron, ¿cómo le decimos que José no está? Dice que la túnica que Jacob le había regalado a José, ellos mataron un animal y lo tiñeron con sangre. Y ellos le dijeron en aquella oportunidad, reconoce si es la túnica de tu hijo. Y Jacob, mire lo que es cuando la mentira entra. Jacob dijo, una fiera del campo mató y destrozó, mi hijo José ha muerto, yo descenderé enlutado al Seol. Era una mentira. Y él la creyó. Y dice la Biblia que se levantaron los hijos y las hijas a consolarlo, y él no quiso recibir consuelo. 20 años transcurrieron. José tenía 17 años cuando le pasa esto, y ella tiene 37 años cuando sus hermanos han venido y él los manda. Ellos vienen, le dice que vaya, y le dice, Judá, que es de donde va a venir la tribu
de donde va a venir nuestro Señor Jesucristo, y le dice al Padre: yo voy a responder por él si él no vuelve. Y ahí se lo traen a Benjamín. Cuando José ve a Benjamín, los invita a comer, y dice que la porción y la ración para Benjamín era 5 veces más grande que las otras. Y le dice, cuando se vayan, le dice a su mayordomo: ponele mi copa de oro en el costal de él, y le volvés a poner la plata, después los perseguís, los alcanzás, y decís que en donde encontréis la copa, ese se queda prisionero de por vida. Él quería tener a su hermano con él, como nuestro hermano mayor nos quiere tener a nosotros. Amén. Y dice que cuando lo alcanzan, le descubren, ellos dicen: somos personas de bien, no hemos robado, no hemos tocado nada. Entonces José dice: donde se encuentra la copa, ese se queda. Lo encuentran en Benjamín, y ahí sale Judá a abogar. Mi papá se muere si Benjamín no vuelve, yo me pongo en el lugar de él. Ahí está el Señor. Yo, mi vida por la vida de Benjamín, que es el más pequeño, que es el que no puede salir, que es el que no tiene forma de cómo revertirlo a esto. Yo me pongo en el lugar de él. Pero dice la Escritura que José saca a todas las personas del lugar y se da a conocer. Y miren lo que dice, vamos a leerlo en el libro de Génesis capítulo 45. Génesis 45. En el versículo 1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aleluya. No pierda de vista a Jesús en esta historia. Dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Miren lo que él dice: por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda: haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños,
y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive. José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Es tremenda esta historia, porque esto es Jesús. Toda la herencia que él recibió, la Biblia dice que Dios nos la otorgó a nosotros. Él venció en la cruz del Calvario. Y a través de su obra maravillosa, todos nosotros hemos sido bendecidos. La Biblia dice que la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra son las arras, dice. Arras significa anticipo. Dice, esto es el anticipo de lo que ustedes van a vivir allá arriba. La paz, el gozo, la prosperidad, la bendición, la bienaventuranza, la cobertura de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios sobre sus vidas. Y cuando estemos delante de Él, porque usted sabe que va a llegar un día en donde todos nosotros vamos a estar delante de Él. Y lo vamos a conocer. Vamos a conocer la persona de Jesús. Vamos a conocer su timbre de voz, su mirada, su sonrisa. Vamos a poder abrazarnos a Él. Y es allí donde Él nos va a decir: la cruz fue la puerta, fue el pasaporte para que ustedes puedan estar acá. Y lo mismo que José le dijo a sus hermanos, es lo que Él nos va a decir a nosotros. Dios me envió para salvarlos, para preservarles la vida, para que ustedes hoy puedan estar acá. Así que, amados, yo no sé qué luchas o pruebas o adversidades usted pueda estar viviendo. Solamente puedo decirle que Él está allí con usted. Y que de ese lugar Dios lo va a sacar, y siempre lo va a sacar para adelante. Tenga fe en el Señor, porque cuando esos procesos duran y se extienden, es porque Él está depositando cosas en nuestras vidas. Y nos va a sacar en victoria. Y nos va a sacar para la alabanza y para la gloria de su nombre. Dice, para que en el día de su manifestación nosotros no tengamos que correr avergonzados, sino que como Benjamín nosotros podamos decir: aquí estoy. Amén. Le invito a que se pueda poner de pie.